Cary Grant y Katharine Hepburn, Clark Gable y Bette Davis, Elizabeth Taylor y Marlon Brando, Gregory Peck y Vivien Leigh. ¿Qué tienen en común todas estas estrellas de cine? Por supuesto, la respuesta es obvia, todas ellas forman parte de la edad de oro de Hollywood. El viejo Hollywood es sinónimo de ostentación, glamour y sofisticación. Y eso es en gran parte gracias a sus bellas estrellas. Pero no todo el mundo sabe que, para triunfar, un actor o actriz tenía que soportar muchas normas y restricciones impuestas por las compañías cinematográficas. Se considera que la edad de oro de Hollywood se sitúa entre los años 20 y 60. Durante estas 4 décadas, Hollywood estuvo dirigido por el sistema de estudios. En pocas palabras, los 5 grandes estudios controlaban toda la industria cinematográfica. De ellos salieron estrellas como Marilyn Monroe, Judy Garland, Elizabeth Taylor y muchas otras. Pero no todo fue de color de rosa. Estas mismas empresas obligaban a actrices y actores a firmar contratos estrictos que les permitían controlar no solo el trabajo de las estrellas, sino también su vida personal. Para empezar, los actores firmaban contratos de larga duración. Hoy en día, los artistas pueden trabajar en una película en un estudio y luego trasladarse a otro para protagonizar una nueva película. Al mismo tiempo, los estudios de cine solían buscar ellos mismos a personas con talento y firmaban contratos con ellas. La duración de los mismos oscilaba entre 4 y 7 años. Tras firmar un contrato con un estudio, los actores no podían trabajar con otras empresas cinematográficas. Los propios estudios aprobaban los proyectos de los actores y les daban papeles en las películas. A veces esta condición ayudaba a hacer carrera, pero a menudo la rompía. Porque a menudo era el mismo tipo de papel, que una vez gustó a la audiencia y los estudios trataron de exprimir de esto tanto como sea posible. Así fue con Marilyn Monroe, que una vez jugó una rubia tonta en un musical y se convirtió en rehén de este papel. A pesar de esta prohibición tan estricta, si lo deseaba, el estudio cinematográfico podía prestar a su actor a otros estudios. Por ejemplo, Elizabeth Taylor trabajaba para MGM, y se sabe que varias veces, pidió prestado tiempo para trabajar en películas más complejas, entre ellas Gigante, Un lugar en el sol y de repente, El último verano. Hablando de eso, un poco más sobre la prohibición de rodar para otros estudios cinematográficos. No iré muy lejos y me referiré a la mencionada película Un lugar en el sol, con Elizabeth Taylor. El director de la película creía que el papel de Alice Tripp, una de las principales de la película, se adaptaba mejor a la actriz Gloria Graham. Llamó personalmente a la actriz con una oferta para protagonizarla. Pero el propietario de la empresa RKO Howard Hughes se negó a dejarla ir. Y, en general, inicialmente en este papel estaba previsto tomar a Audrey Tatter, pero ella tenía un contrato con el estudio MGM y ella también no dejó ir. Los actores no podían rechazar papeles. Y punto. En los tiempos del sistema de estudios, rechazar un papel se consideraba una falta atroz. Por regla general, los actores hacían todo lo posible por evitarlo, pero si ocurría, acarreaba graves consecuencias. Bette Davis fue suspendida del estudio cinematográfico Warner Bros. Por rechazar papeles. Algo parecido le ocurrió a Marilyn Monroe, considerada una de las estrellas más brillantes del estudio cinematográfico 20th Century Fox. Según el contrato que firmó al principio de su carrera y que no cambió durante muchos años, no se le permitía elegir los proyectos ni los compañeros con los que quería trabajar. Marilyn intentó desesperadamente convertirse en una actriz de verdad, deshacerse del papel de rubia obtusa y protagonizar no solo comedias y musicales. Pero todos sus intentos de suprimir en la raíz del director ejecutivo del estudio Darryl Zanuck. Por alguna razón, Zanuck sentía una antipatía personal hacia la actriz y creía que reportaría mucho más dinero al estudio si se rodaba en comedias ligeras. Al final, cuando Marilyn se negó a protagonizar otro musical, el estudio congeló su contrato. Los estudios podían destruir fácilmente las carreras de los actores. Cuando Louis Mayer, cofundador de MGM, decidió rescindir el contrato del actor Ian Gilbert, inició rumores sobre la estrella y le puso deliberadamente en malas películas. Como resultado, la carrera de Gilbert se fue al garete. A petición de los estudios cinematográficos, los actores tuvieron que cambiar de nombre. Muchas de las viejas estrellas de Hollywood que conocemos y amamos, Cary Grant, Kirk Douglas, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Judy Garland, la lista es interminable, utilizan nombres de escena elegidos por los estudios. La MGM incluso organizó un concurso para elegir el nombre de su nueva estrella, Lucille Lesur. ¿Cómo se llamó el resto de su vida? Joan Crawford. Dicen que odiaba ese nombre. A menudo, las mujeres tenían que cambiar no solo su nombre, sino también su aspecto para cumplir los requisitos del estudio. Más allá de teñirse el pelo, y algunas jóvenes estrellas tuvieron que someterse a cirugía plástica, los estudios hacían todo lo posible para que sus nuevas estrellas estuvieran solicitadas.
Las actrices tenían que someterse a lo que decidiera el estudio. Por ejemplo, para convertirse en una brillante Rita Hayworth, la guapa Margarita Carmen Cansino tuvo que pasar por varias transformaciones, empezando por el nombre y terminando por una transformación completa que borró todo rastro de su etnia. El estudio la puso a dieta y la obligó a someterse a cirugía plástica, incluidos dolorosos procedimientos para cambiar su nacimiento del pelo. Los actores debían recibir clases de interpretación. A veces, los estudios veían potencial en un actor o actriz antes incluso de que pudiera demostrar sus dotes interpretativas. Por eso era habitual que las estrellas en ciernes que ya habían firmado contratos con los grandes estudios tomaran clases de interpretación. Además de actuar, los actores y actrices tomaban clases de canto. Tras firmar un contrato con el estudio Warner Bros., Lauren Bacall tomó toda una serie de clases de canto. Gracias a estas clases, la actriz posee una hermosa voz grave. Esta voz la hizo famosa y la distinguió de otras actrices. Al principio, los actores eran contratados para papeles secundarios. Antes de esculpir a un actor o actriz en una nueva estrella de Hollywood, los estudios los probaban en pequeños papeles menores para ver cómo se desenvolvían. Así fue como Sharon Tate acabó en la serie de televisión de Beverly Hills Hillbillies y Ava Gardner en M. Ademen de Hitler. La imagen de cada actriz era cuidadosamente seleccionada y estaba obligada a mantenerla. La mayoría eran tipos como chica mona de al lado o bomba sexual. Los estudios hacían todo lo posible para que las actrices resultaran atractivas al público, a veces incluso inventando historias falsas para sus estrellas. La apariencia lo era todo. Los estudios exigían a sus actrices que estuvieran siempre listas para las fotos. También les exigían que mantuvieran su peso. Todo estaba en los contratos. Las mujeres no debían llevar pantalones. Katharine Hepburn demostró carácter y se resistió a esta recomendación. Y cuando uno de los diseñadores de vestuario del estudio la obligó a quitarse los pantalones, se paseó por el set de rodaje en ropa interior, negándose a vestirse. Se esperaba que los hombres se comportaran como caballeros. También los actores debían acatar las normas del estudio. Se esperaba de ellos que fueran siempre un símbolo de galantería. El comportamiento promiscuo, los divorcios, cualquier problema con la ley podían afectar seriamente a sus carreras. Los actores tenían que estar al día con la prensa. Además de muchas otras obligaciones, las estrellas de cine del antiguo Hollywood tenían que servir a la prensa. A menudo se organizaban sesiones fotográficas en las que las estrellas tenían que estar impecables y desprender brillo y glamour. Los estudios solían planificar la vida personal de los actores. Las citas ficticias con famosos eran una buena forma de entusiasmar al público con las nuevas películas. A petición del estudio MGM para promocionar la película Niños con armadura, Mickey Rooney y Judy Garland fingieron ser una pareja de enamorados, aunque en la vida real Rooney era un famoso playboy. Y a veces los estudios iban incluso más allá y organizaban matrimonios. Esto ocurría sobre todo con actores de orientación no tradicional. El mismo Rock Hudson fue obligado a casarse con la secretaria de su agente, Phyllis Gates. Pero a veces los estudios prohibían las uniones matrimoniales. Cuando Jan Harlow quiso casarse con William Powell, los estudios MGM se lo negaron, alegando que rebajaría su atractivo a ojos de los espectadores. Como argumento, le pusieron una cláusula de moralidad en el contrato que firmó. Además, los contratos solían incluir cláusulas que prohibían tener hijos. Las actrices sabían que el embarazo iba en contra de las normas de la mayoría de los estudios, por lo que algunas abortaban para evitar el castigo. MGM tenía todo tipo de penalizaciones si de repente sus estrellas tenían hijos, escribió Gardner en su autobiografía Ava, My Story. Pero había algunas lagunas. Joan Crawford adoptó a una niña, y eso le permitió conservar su metraje. Y Loretta Young mantuvo su embarazo y su nacimiento en secreto para el público, y más tarde adoptó a su hija biológica Judy Lewis, cuyo padre era Clark Gable. La promoción de las películas era una de las principales preocupaciones. Las estrellas hicieron todo lo posible para que el público prestara atención a sus películas. Por ejemplo, la boda de Elizabeth Taylor con Conrad Hilton fue un acontecimiento muy publicitado. Y todo ello coincidiendo con el estreno de la nueva película de Taylor, Father of the Bride, el padre de la novia. Además, el estudio pagó la fastuosa celebración. Los estudios podían negarse a que los actores se fueran de vacaciones. En 1941, Judy Garland se casó con el compositor David Rose sin la aprobación de su estudio MGM. ¿Sabes lo que hicieron? La hicieron volver al trabajo al día siguiente de la boda. Nada de luna de miel. Las actrices tenían prohibido engordar, debían mantener una figura esbelta. Marlene Dietrich fue una de las primeras estrellas de cine a las que se les dijo que adelgazaran. Judy Garland era solo una niña cuando se convirtió en estrella. Pero eso no impidió que el estudio la animara a fumar para frenar su creciente apetito infantil.
Si las celebridades engordaban lo más mínimo, los estudios las obligaban a someterse a estrictas dietas. La dieta que seguía Marlene Dietrich solo incluía caldo, requesón y una tostada. Se fomentaban las clases de fitness. Las actrices solían hacer ejercicio para mantenerse en forma, aunque en aquella época no era habitual hablar de ello. A Katharine Hepburn le encantaba jugar al tenis y nadar, mientras que Marilyn Monroe fue una de las primeras actrices en ejercitarse regularmente con pesas libres. Los niños actores trabajaban tanto como los adultos. Las escasas leyes sobre el trabajo infantil y los estrictos contratos permitían a los estudios promocionar a las estrellas infantiles a una velocidad de vértigo. Pero estos niños trabajaban tanto como los adultos. Judy Garland trabajaba 6 días a la semana, a veces 18 horas. Para mantenerse en forma y delgada, le daban píldoras de la alegría. Y cuando no podía dormir por la noche, le daban somníferos. Y 4 horas después nos despertaban y nos volvían a dar píldoras de ánimo para despertarnos y que siguiéramos trabajando, dijo Garland. Pastillas que utilizó durante todo el rodaje de El Mago de Oz. Los días de enfermedad se penalizaban severamente. Después de que el propio estudio MGM enganchara a Judy Garland a las píldoras estimulantes, tuvo que luchar contra su adicción. Se tomó 16 días de baja por enfermedad mientras trabajaba en Mead Main St. Louis. Todos los retrasos en el rodaje debidos a su ausencia se pagaron con su sueldo, que en un momento llegó a alcanzar los $100,000. Incluso los niños sabían que no debían hacer perder el tiempo al estudio. Shirley Temple aprendió desde muy joven que bajo ningún concepto podía ser poco profesional en el plató. El tiempo es dinero. Perder el tiempo es perder el dinero. Y el dinero malgastado significa problemas, escribió en su libro Child Star. Los actores tenían que utilizar ayudantes de estudio. Los estudios solían asignar a sus actores asistentes especiales para que cuidaran de las estrellas. Pero en esencia actuaban como espías. Judy Garland quedó desolada cuando descubrió que su propia niñera la estaba traicionando. Mancar una reputación era imperdonable. Como los estudios intentaban presentar a sus actores y actrices de la mejor manera posible, los rumores o escándalos podían poner en peligro las carreras. La actriz Clara Bow fue una de las mujeres más famosas de los años 20. Pero empezaron los rumores sobre su promiscuidad y Paramount rompió su contrato. Tanto los actores como los estudios debían respetar un código de producción. Desde 1934 existía un estricto código AIES que censuraba las películas. Actores y estudios debían cumplir una serie de requisitos que prohibían, entre otras cosas, decir palabrotas. Los besos en pantalla estaban estrictamente regulados. Algunas de las normas propuestas por los censores se referían a los besos en pantalla. No debían parecer demasiado lujuriosos, lo que significaba que no podían durar más de 3 segundos.